Sola regresaba de su sesión de quimioterapia. Solo aspiraba a su cama. En su lugar, encontró zapatos desconocidos frente a su puerta. Aquí vive ahora Kiara. Tú lo entiendes, ¿verdad? Estás enferma, dijo Adrien. Al entregarle las llaves de la casa a su amante, su madre arrastró la maleta de Sola hasta el garaje. Hay un colchón viejo ahí dentro. Servirá, dijo su hermana. Mientras ella llevaba los vestidos de Kiara hacia la habitación principal, al caer la noche, la mujer moribunda dormía en su propio garaje. Ninguno de ellos se preguntó nunca por qué el mismo abogado la llamaba cada día sin excepción. No compliques las cosas, Sola, dijo Adrien. Una ruptura limpia y más suave. Gloria alisaba las sábanas nuevas. El dolor no cambia la realidad, querida. Sé agradecida de tener un techo. Y Kiara, plantada en el umbral de lo que antes era la habitación de Sola, sonrió. ¡Qué casa tan hermosa! Merece a alguien que sepa aprovecharla. Adrián Van creía haber soltado por fin el último lastre de su vida. Miró a su esposa de años. Flaca, calva, con una venda todavía pegada bajo el pañuelo. Y ya no vio nada que valiera la pena conservar. Su madre aprobó, su hermana ayudó, su amante se rió, y él no tenía ni idea de que la mujer a la que estaba echando a la calle era la que llevaba en silencio todo lo que él amaba. Esa noche, tendida en el suelo del garaje, Sola sostenía un sobrepresentado, con la letra de su padre en el frente: ábrelo cuando te demuestren quiénes son realmente. Deslizó el pulgar por el sello, pero no lo abrió. Todavía no. No lloró. Bienvenidos a la historia del día. Si te gustan los dramas emocionantes y los giros inesperados, no olvides darle like a este video y suscribirte para no perderte ninguna historia inolvidable. Y antes de empezar, dime desde dónde estás viendo en los comentarios. Esto es lo que Adrien ignoraba. La mujer sobre ese colchón del garaje valía más que todos los hombres de su empresa juntos. Su padre, Cornelius Bell, había construido una fortuna tan discreta que ni siquiera su yerno había sabido nunca de ella, y se la había dejado toda a una sola persona, Sola. Era multimillonaria. Simplemente aún no había necesitado serlo. Pero Adrián no lo sabía, y ahí es donde todo cambia. 6 años antes, Sola creía haberse casado con un hombre bueno. Era ambicioso, sí, pero en aquella época eso parecía esperanza. Ella era enfermera de pediatría. Pasaba las noches consolando a niños aterrorizados y volvía a casa para sostenerlo a él mientras le hablaba del hombre que quería convertirse. Nunca le había dicho lo rica que era su familia. Su padre la había educado así. Que te quieran por lo que eres. El dinero es una prueba, decía siempre Cornelius. Mira quién la supera. Así que Sola vivía con sencillez. Trabajaba. Dejaba que Adrien creyera que estaba construyendo su vida él solo. Cuando su padre enfermó, dejó la enfermería para cuidarlo. Aprendió de memoria sus medicamentos. Veló con él las largas noches en las que el dolor no le daba tregua. Adrien venía rara vez. Alguien tiene que seguir trabajando, decía. Gloria fue más directa. Está bien ser enfermera, Sola, pero nunca vas a contar realmente. No pasa nada, no todo el mundo está hecho para eso. Sola no respondió. Sujetaba la mano de su padre antes de morir y Cornelius deslizó el sobrepresentado en su palma. Todo lo que he construido te pertenece, pero guarda silencio un poco más. La gente muestra su verdadero rostro cuando te cree sin nada. Sonrió agotado. Abre esta carta cuando te muestren quiénes son. Y se fue. 2 años después llegó el cansancio. Luego los análisis. Luego la palabra que nadie quiere oír, cáncer. Cuando Sola se lo dijo a Adrien, su rostro no se descompuso. Calculó. Ella lo vio. Se acordaría. La quimioterapia llegó por ciclos y cada ciclo le arrancaba un poco más de sí misma. El primer tratamiento la dejó clavada en el suelo del baño. Durante días no podía levantarse sin que la habitación diera vueltas. Aprendió a tener galletas a su alcance y un cubo cerca. A la tercera semana empezaron a caerle el pelo.
Estaba bajo la ducha cuando un mechón se le quedó en los dedos. Se quedó mirándolo mucho rato. Luego cogió la maquinilla y se afeitó la cabeza a ella sola, porque no había nadie en la casa que le tendiera una toalla. No hizo ningún ruido. Los tratamientos la vaciaron por dentro. Los huesos le dolían como si se los estuvieran desgarrando. Algunas noches tenía tanto frío que dormía con el abrigo puesto y tanto dolor que no podía ni levantar la cabeza de la almohada. Y Adrián nunca estaba. Subía en poder. Olsen Group lo había puesto en el mayor negocio de su carrera, una fusión con Morrerian Holdings, el acuerdo que hace a los grandes hombres. Volvía cada vez más tarde. Un hombre volvía a menudo, Chiara, su asistente. Tan brillante, decía, tan determinada. Sola notaba los pequeños detalles, como saben hacerlo los enfermos porque solo tienen tiempo para observar. Un segundo teléfono siempre boca abajo sobre la mesa, un perfume que no era el suyo en el cuello de la camisa, una foto de una cena de trabajo donde una mujer joven se acercaba demasiado a su marido, la mano apoyada en su brazo como si estuviera en su casa. Sola no dijo nada. Observó. Tenía dinero, suficiente para comprar toda su empresa y despedirlo antes del almuerzo. No lo hizo. La voz de su padre la detenía. Mira quién supera la prueba. Una noche se despertó ardiendo de fiebre y pidió ayuda. Él no vino. A través de la pared oyó su risa, y la risa de una mujer respondiéndole. Fue a buscar un vaso de agua con las manos temblorosas y se volvió a acostar sola. Ahora entendía la naturaleza de su matrimonio. No había lugar para una mujer enferma. Luego llegó el día en que hicieron mudarse a Chiara y relegaron a Sola al garaje. La primera semana en aquel garaje le quitó lo que le quedaba. El colchón era fino sobre el hormigón desnudo. Por la noche el frío subía del suelo hasta sus huesos doloridos. Guardaba el cubo cerca de la puerta por las náuseas. Una sola bombilla desnuda colgaba de un cable. Oía su propia casa animarse sin ella. Oía a Chiara reír en su cocina. Oía música. Oía las copas que habían sido suyas. Una noche, enferma y temblando, se acercó a la puerta interior para pedir agua. Por la rendija los vio con las luces encendidas. Adrián vertía vino en su cristal de boda. Por la nueva casa, dijo. Y por el viejo mobiliario del que nos hemos deshecho. Chiara hablaba quizás de la habitación, o quizás de la mujer. Gloria levantó su copa. Por mi hijo, que por fin vive la vida que merece. No sabían que Sola estaba en la oscuridad, a 1 metro, sosteniendo un recipiente vacío, demasiado débil para llevarlo hasta el grifo. Volvió a su colchón. No lloró. A la mañana siguiente observó desde la pequeña ventana del garaje cómo Chiara salía al camino con el propio albornoz de Sola, café en mano, y se estiraba al sol como si hubiera nacido en aquella casa. Adrien se unió a ella y la besó en la coronilla. Está bien aquí, ¿verdad? Dijo Chiara, como si siempre hubiera tenido que ser suya. Lo era, respondió Adrien. Sola dejó caer la cortina. Luego marcó el único número en el que confiaba. El despacho de Elias Bankham era silencioso y acolchado, del tipo de silencio que crea el dinero. No miró su pañuelo ni su brazo magullado. Le sirvió té y la trató como a la persona más importante de todo el estado, porque para él lo era. Señora Bell, inclinó la cabeza como un hombre que se inclina ante aquella a quien sirve. Llevaba mucho tiempo esperando esta llamada. ¿Sabe lo que me han hecho? Lo sé todo. Su mandíbula se tensó un instante. También sé quién es usted. Lo que ninguno de ellos sabe. Deslizó una carpeta sobre el escritorio. La sucesión completa de su padre. Es hora de que vea la cifra. Sola la abrió y miró la suma durante un largo rato. Ese es el total. Es su única posición líquida. Sin contar la Legacy Bell. Y ahí es donde la Legacy Bell se vuelve realmente interesante. No le dio lecciones. Giró su ordenador y la dejó ver por sí misma. En la pantalla, un esquema de accionariado, la Legacy Bell en la cima, debajo, una sociedad llamada Hasford. Y más abajo, en negrita, una línea que reconoció como un golpe.
Asterisco socio-financiero, fusión Alson. Sola se quedó fija. Ese es el acuerdo de Adrián. Su dinero financia el acuerdo de Adrián, dijo Elías. Hasford posee los títulos. Sin el acuerdo de Hasford, la fusión por la que la echó a la calle no se cerrará. Se hunde. Y usted controla Hasford. Dejó que el silencio hiciera su efecto. ¿Cuánto, Elías? Ella pidió la cifra real. Él se la dio. Ella no se inmutó. Han puesto eso, dijo en voz baja, sobre un suelo de garaje. No haga nada todavía, dijo Elías, porque la protejo. Porque merece entrar en sus propios términos, en la sala correcta. Hasta entonces, obsérvelos. Anote lo que hacen. Déjelo seguir mostrándole quiénes son. Cerró la carpeta y regresó al garaje. Multimillonaria, y el mundo sabía lo que Adrián ignoraba. La mujer moribunda a la que había rechazado poseía el suelo bajo sus pies. Vean ahora hasta qué punto rozó la verdad sin nunca verla. Esa semana Adrián solo hablaba de su acuerdo. Incluso entró en el garaje porque la señal era mejor y pasó justo delante de su esposa enferma como si fuera un montón de cajas. No entiendes lo que es Hasford, decía por teléfono. Dinero viejo, dinero serio. La Fellesibel está detrás y nadie sabe quién la dirige. Pero si conseguimos su luz verde, estoy hecho de por vida. Sola estaba sentada en el colchón a 1 metro de él y miraba a su marido venerar su propia fortuna. El que controla esa fiducia es la persona más importante de mi vida en este momento, dijo. Me arrodillaría ante ellos. Colgó y miró a Sola como a un mueble. Intenta no enfermarte aquí mientras trabajo, dijo. Y se fue. Ella no dijo nada. Nunca en su vida había tenido tantas ganas de reír y llorar al mismo tiempo. Ya estaba de rodillas. Simplemente no sabía ante quién se inclinaba. Se repitió 2 días después. Estaba en el patio, al teléfono, con la ventana abierta. Si pudiera conseguir una sola reunión con la familia Bell, una sola cena, daría cualquier cosa. Eso es todo lo que importa. Esa persona decide mi futuro. La que decidía su futuro yacía en un colchón de garaje con el abrigo puesto para no pasar frío, enferma del veneno que le corría por las venas. Lo anotó en su cuaderno. No por rencor. Por paciencia. La casa se volvía más cruel a medida que ella se debilitaba. Kiara redecoró. Publicó una foto de la habitación renovada, pintada de un gris suave, y escribió, algunos espacios respiran mejor una vez borrado el pasado. Gloria comentó, un nuevo comienzo para una nueva familia. La mitad de los colegas de Adrián le dieron like. Sola capturó la pantalla desde el garaje y anotó la fecha debajo. Luego Gloria hizo algo más discreto y mucho peor. Llegó una carta del seguro familiar. Sola había sido dada de baja de la cobertura médica. La anulación llevaba una firma, la suya, que ella nunca había puesto. La habían eliminado del seguro que financiaba su quimioterapia para que costara menos, para que desapareciera más rápido y en silencio. No confrontó a nadie. Fotografió el formulario y se lo envió a Elías. Esto ya no es crueldad, dijo él. Es una falsificación. Es un delito. Guarde el original en lugar seguro. Ella lo subrayó en su cuaderno, un delito. Unos días después, en su sesión, una enfermera a la que había conocido antes le tomó la mano en la sala de espera. Siéntese, querida. ¿Se lo ha dicho a su marido? ¿Decirle qué? Que está embarazada. Sola se quedó helada. Embarazada. Enferma. Durmiendo en un garaje. Casada con un hombre que había falsificado su nombre para dejarla morir. No se lo dijo a Adrián. Pero alguien la vigilaba mucho más de cerca de lo que imaginaba. 2 días después, un hombre de traje llamó a la puerta del garaje y le entregó un sobre legal. Adrián no solo pedía el divorcio, sino la custodia exclusiva del hijo que aún no había nacido, invocando su estado de salud crítico y su incapacidad para ofrecer un hogar estable. Quería la casa. Quería al hijo. Antes incluso de que diera su primer grito. Sola lo leyó 2 veces.
Luego comprendió toda la magnitud. Le faltó el aire. Adrián no era lo bastante hábil para haberlo ideado solo. Alguien lo había orientado como un arma. Llamó a Elías con la voz temblando una sola vez. Intenta quitarme a mi bebé. Pregunte quién se beneficia si la declaran incapaz, dijo Elías. Pregunte quién lee sus expedientes por encima del hombro. Sola comprendió. Kiara. Kiara nunca quiso a su marido, dijo Elías. Vio lo que él codicia. Sabe que el acuerdo descansa sobre la fe Yesibao. Quiere colocarse al lado del hombre que está al lado de ese dinero y manejarlo. Una mujer moribunda con un hijo en brazos es mucho más difícil de borrar que una mujer moribunda sola. Un silencio. Hay una cosa que ellos ignoran. Si un tribunal la declara incapaz antes de que se reúnan los inversores, su condición de sucesora puede ser impugnada. Espere a que no lo sepan nunca. La amante no era una amante. Era una rival que jugaba un juego mucho más largo que cualquiera. ¿Cuándo se reúnen los inversores? Preguntó sola. En el gala de Alson. Dentro de 9 días. La misma noche en que su marido planea anunciar su fusión ante toda la sala. Sola casi se rió. La escena donde Adrián quería convertirse en alguien era exactamente la sala que su padre le había legado para recuperarlo todo. Entonces tenemos 9 días, dijo. Dejó de ser silenciosa a su manera. No gritó. Reunió el formulario de seguro falsificado con certificación, los extractos bancarios que mostraban el dinero de Hasford circulando bajo el acuerdo de Adrián, la publicación de Kiara fechada, la demanda de custodia. Luego encontró la última pieza donde nadie pensaba. Ruth, la mujer de la limpieza, venía 2 veces por semana y lo veía todo. Señorita Sola, dijo Ruth tomándole las 2 manos. El día que hicieron mudarse a esa chica, su madre y Kiara empacaron sus cosas una semana entera antes. Vendieron los muebles de su habitación antes incluso de que usted volviera del hospital. Las oí al teléfono con los mudanceros. Apretó los labios. Lo planearon todo mientras usted todavía dormía en su propia cama. Sola se quedó completamente congelada. La expulsión no fue un arrebato de ira. Fue premeditada. Lo anotó y dejó de tenerles miedo. 2 noches antes del gala, Adrien se agachó cerca de su colchón, casi cálido. Así supo que quería algo. Firma los papeles de custodia, Sola. En tu estado no puedes criar a un niño. Sé razonable. Una ruptura limpia y más suave para todos. Miró a aquel hombre al que una vez había sostenido en sus noches más oscuras. Falsificaste mi firma, Adrián. Cortaste mi tratamiento para que muriera más rápido. El dolor hace imaginar cosas, dijo él, liso como el cristal. Nadie creerá a una mujer moribunda antes que a mí. Seguramente tienes razón, respondió ella. Y no firmó nada. Él se fue convencido de haber ganado. Siempre confundía su calma con una capitulación. No tenía ni idea de lo que ella llevaría al gala. No al bebé. La verdad. La noche del gala, Sola abrió por fin el sobre de su padre. Una sola página, su letra cuidada. Hija mía, si lees esto, te han mostrado quiénes son. Bien. Ahora tú también lo sabes. Todo lo lo construí para que nunca pudieran rechazarte. Nunca fuiste pequeña. Ellos solo necesitaban que lo creyeras. Entra. Ponte derecha. Di tu nombre. Estoy aquí. Incluso ahora. Apretó la carta contra su pecho. No lloró. Se puso su único vestido bonito, ató un pañuelo limpio sobre la cabeza y lo llevó como una corona. Luego llamó un coche y fue a recuperar lo que le pertenecía. El gala de Alson brillaba. Adrián presidía en primera fila. Kiara de plata a su lado. Gloria y Renata sorbiendo su champán cerca de la tarima. Él tomó el micrófono. Habló de visión de futuro, de la fusión Meridian que lo redefiniría todo. Y nada de esto, dijo radiante, sería posible sin nuestro socio financiero, Ashford Capital y la fe Jezebel que hay detrás. Esta noche celebramos un nuevo comienzo.
Pronunció el nombre de su padre como si le perteneciera. Fue entonces cuando se abrieron las puertas. Sola entró. Calva. La cabeza alta bajo el pañuelo. La sala se volvió. Un murmullo cargó el aire, porque algunos de aquellos inversores habían conocido a Cornelius Bell. Dos de los más antiguos se levantaron en el mismo instante en que vieron su rostro. La sonrisa de Adrián se congeló. Sola, esta es una velada privada. Estoy exactamente donde debo estar. Su voz era suave y esa calma hizo que toda la sala se inclinara. Acabas de citar un nombre, Adrián. La fiducia Bell. ¿Quieres saber quién la controla? Él no respondió. Elías Bacón entró tras ella. Depositó una carpeta en manos de los inversores presentes. La sucesora designada de la fiducia que controla Ashford Capital. La financiación sin la cual esta fusión no puede cerrarse, la señora Zola Bell. El murmullo se convirtió en un rugido. Sola miró a los inversores de su padre y lo reclamó en voz alta, libremente, a plena luz, exactamente como él lo había escrito. Me llamo Zola Bell. Mi padre, Cornelius Bell, fundó Ashford Capital. Me lo dejó todo. Dejó que la sala respirara un instante. Soy la mujer detrás del dinero que mi marido ha implorado durante todo el año. Soy la que él arrojó a un garaje mientras yo combatía un cáncer. La sala exhaló como si el aire la hubiera abandonado. El rostro de Adrián se puso ceniciento. Tú, no puedes, es imposible. Ya está hecho, dijo Sola sin alzar la voz. A partir de esta noche, Ashford retira su acuerdo. No hay fusión. No contigo. Nunca. Gloria avanzó. Su voz educada se transformó en lamento. Esto es teatro. Está enferma. Delira. No tiene ninguna legitimidad. ¿Mi legitimidad? Sola se volvió hacia la sala. Mi marido pidió la custodia exclusiva de nuestro hijo que aún no ha nacido para que me declararan incapaz antes de esta noche. Necesitaba borrarme. Simplemente nunca supo lo que representaba esta noche. Elías abrió la carpeta. También falsificó mi firma para darme de baja del seguro que financiaba mi tratamiento contra el cáncer. Aquí está el formulario con su propia letra. Aquí están los extractos bancarios. Y aquí, miró a Adrián directamente a los ojos, el recibo que prueba que mis muebles de habitación se vendieron una semana antes de que yo volviera del hospital. La noche en que me metiste en ese garaje no fue un arrebato de ira, Adrián. Fue planificado. La sala se quedó en silencio como una iglesia. Todas las voces de la ruptura limpia y el ser razonable ya no tenían nada que decir. Los hechos estaban allí, sobre la mesa, y los hechos se burlaban de la suavidad con la que habían vestido su crueldad. Sola no triunfó. Los dejó contemplar.